Cuando empezó la misión del Apolo, hace muchos años, cuando el hombre estaba empezando a pensar a ir a la Luna, cuando hicieron el proceso de selección de los astronautas, parte de lo que dictaminaba si los astronautas estaban capacitados para ir a la misión, era que también podían responder una pregunta. La pregunta es, ¿quién es usted? Ellos tenían que dar 20 respuestas a esta pregunta. Y el saber quiénes somos nosotros muchas veces es un problema. Pensamos que para los jóvenes pues están en un proceso en donde están tratando de obtener su identidad y pues no saben bien quién son en ese momento. Pero si tú te das cuenta y empiezas a ver a muchos adultos, pasa exactamente lo mismo. No sabemos quiénes somos, no sabemos realmente cuál es nuestra identidad, no entendemos quiénes somos y a veces queremos aparentar cosas que no somos. Y el día de hoy hay muchas herramientas, todos lo sabemos, hay muchas herramientas para poder aparentar algo que nosotros no somos, ¿no? Con todo este asunto de los medios de, ¿cómo se llama?, las redes sociales y todo esto, pues tú puedes aparentar muchas cosas, ¿no? Tú puedes externar solamente algunos aspectos de tu vida y pues ocultar otros, ¿no? Y la gente te puede ver de la forma como tú quieres que te vean. Nos ponemos máscaras, ¿no? Queremos aparentar muchas cosas que nosotros en realidad no somos. Y bueno, pues yo te tengo que decir que nosotros podemos estar, nosotros podemos estar definidos de tres formas. Por la persona que nosotros creemos ser, ¿no? La imagen que tú tienes de ti mismo, la imagen que los demás tienen de ti mismo, ¿no? Porque una cosa es cómo tú te ves y otra cosa diferente es cómo los demás te ven a ti. A veces le dices a tu esposa, oye, ¿qué opinas de esto acerca de mí, no? Y te dicen algo que tú no tienes la menor idea o tú te ves de otra forma diferente, ¿no? Pero hoy nos vamos a enfocar en la tercera característica, la tercera forma de ver nuestras propias vidas, que es lo que Dios sabe que tú eres. ¿Quién eres tú para Dios? Y para esto nos vamos a enfocar solamente en un versículo. Bueno, vamos a ver algunos otros, pero vamos a enfocarnos en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Y ahí es donde vamos nosotros a encontrar realmente quién somos nosotros. No vamos a poder responder esta pregunta de una manera muy acertada. Nosotros como hijos de Dios, nosotros como creyentes. Y dice 1 Pedro 2, 9 y 10. Mas vosotros, ¿quiénes son? Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Esta es nuestra identidad. Dice la Biblia que somos una nación santa, que somos un pueblo escogido por Dios, y fuimos escogidos por ese Dios que no le importa lo que tú y yo éramos antes. Gracias a Dios, Dios no está tan concentrado en nuestro pasado como muchas veces nosotros lo estamos. Él no se fija en nuestros errores. De hecho, si tú le preguntaras, Dios, ¿qué opinas de lo que hice ayer? ¿Cómo fallé? Los errores que yo cometí. Realmente Él te diría, no me acuerdo. No me acuerdo de ti, no me acuerdo de tus errores. ¿Sabes por qué? Porque realmente Dios lo que está viendo en ti es la persona que tú puedes llegar a ser. Eso es lo que Dios ve en nosotros. Él está pensando en lo que Él puede lograr en tu vida, en lo que tú puedes llegar a ser algún día. ¿Y sabes? Por eso te ama. Él te ama por lo que tú puedes llegar a ser algún día. Y gracias a Dios por esto, porque ¿cuántas veces nosotros no estamos concentrados en nuestros errores y nos dolemos, ¿no? Y pensamos en lo que hubiera podido ser, en lo que hubiéramos podido hacer, en los errores que cometimos con nuestros padres o con nuestros hijos, aquellas cosas que hicimos, aquellas cosas que dijimos. Y el día de hoy, esta mañana, Dios lo primero que nos dice es, no te preocupes, yo no te amo por eso, o te dejo de amar por eso. Hay algo mucho más grande por lo cual yo te amo. Yo te amo porque eres tú, porque eres único. No sé si te has dado cuenta, pero no hay otra persona en esta vida como tú. En toda la historia de la humanidad nunca ha habido una persona como tú. Tú eres único, tú eres especial y por eso
Dios te ama. Qué increíble, ¿no? O sea, para todos aquellos jóvenes que quieren tatuar su cuerpo, ¿no? Para ser diferentes, para yo tener algo que nadie más tiene. Bueno, te quiero decir que ya tienes algo que nadie más tiene. Eres una persona como ninguna otra hay en esta vida. Y dice la palabra de Dios en nuestro versículo que antes no éramos pueblo de Dios, porque dice la Escritura que no todos somos hijos de Dios. No, contrario a lo que allá afuera en muchas ocasiones se predica, ¿no? Mucha gente te dice que todos somos hijos de Dios. Y la Biblia categóricamente dice que no. Dice que todos somos creación de Dios. Dios nos creó a todos, somos sus criaturas. Pero una cosa es ser una criatura de Dios y otra cosa es toparte con Él, toparte con Dios en tu vida, no como aquel leproso, como aquel ciego, como aquel sordo, o como aquella mujer adúltera. Que ellos iban caminando por esta vida siendo una creación de Dios, pero tuvieron que encontrarse con Jesucristo en un momento en sus vidas. Y en ese momento, al toparse con Él, ya nada fue lo mismo, ya nada fue igual. Todo cambió a raíz de ese encuentro con Jesús, de igual manera que nos ha pasado a todos aquellos que hemos aceptado el perdón de Dios. Aquellas personas que en un sentido nos hemos topado con Jesús en el camino. Hemos llegado delante de su presencia, hemos reconocido como aquella mujer adúltera que había fallado, que se había equivocado, como aquel ciego que reconocía una debilidad en él. Él no podía ver físicamente, pero nosotros tampoco podíamos ver espiritualmente. No podíamos ver de qué se trataba esta vida, cómo vivirla correctamente y cómo agradar a Dios. Y en ese momento nos encontramos con Cristo y ya nada fue lo mismo. En ese momento dice la Biblia que nosotros nos convertimos en pueblo de Dios. Para Dios somos muy importantes y creo que es muy importante que tú y yo hoy lo recordemos una vez más. Somos tan importantes que Él entregó a Jesucristo, a una parte de Dios, a una parte de Él mismo, lo entregó para que sufriera lo peor que una persona podía sufrir, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Ese es el tamaño del amor que Dios tiene por nosotros, inentendible para nuestra mente humana. En realidad tú y yo no podemos entender el tamaño del amor que Dios tiene por nosotros. Así que si algún día tú te sientes poca cosa, si algún día tú te sientes solo, si algún día tú sientes que las cosas no están en el lugar en donde deberían de estar y que estás solo caminando por esta vida, acuérdate del tamaño del amor de Dios. Tú eres único y por eso Dios te ama. Cristo vino a morir no por todos, vino a morir por cada uno. Y tú eres esa una persona, ¿no? En otras ocasiones yo les he comentado en nuestras reuniones cómo Cristo, cuando estaba en la cruz, Él hubo un momento en donde solamente estabas tú en su mente. ¿Cómo podemos entender esto? No lo podemos entender. En unas cuantas horas que Él estuvo en la cruz, Él fue pagando persona por persona de todas las personas que iban a pisar esta tierra. Y entre esas personas estabas tú. Él fue pagando una por una todas las faltas que tú has cometido, que cometes y que vas a cometer algún día. Igual por mí, igual por cada uno de nosotros. Así que recuerda que para Dios tú eres lo máximo. Aprende a verte como Dios te ve. Aprende a verte como Dios te ve. Y entonces, cuando Pedro está escribiendo esta carta, él nos da algunas características muy especiales de cómo Dios nos ve. Esas características que Dios ve en nosotros. Y en primer lugar dice que nosotros somos un linaje escogido. ¿Qué es este asunto del linaje escogido? Bueno, pues para el pueblo judío la genealogía era muy importante. No sé si has leído toda la Biblia, te encuentras en muchas partes que de repente empieza a decir el pasaje, y fulanito era hijo de fulanito, y fulanito, y fulanito, generación tras generación, tras generación, tras generación, porque para los judíos era muy importante la genealogía, porque eso mostraba su identidad. Eso mostraba de dónde venían, de quién venían, cuáles eran sus orígenes. Y por eso en la Escritura se mencionan tantas genealogías de tantas personas, y no solamente en el Antiguo Testamento, sino que tú llegas al Nuevo Testamento y con lo primero que te encuentras en el Evangelio de Mateo
¿Es con qué? Con la genealogía de Jesús, ¿no? Jesús como rey de reyes y señor de señores. Empieza el Evangelio de Mateo a decirnos que Jesús venía de todos los reyes de Israel, venía de David, de Salomón, de Roboam y de todos los hijos que fueron dándose uno tras otro. De ahí procedía Jesús. Y después te vas al Evangelio de Lucas, ¿no? Y ahí se te presenta la genealogía de Jesús por el lado de María, porque él era un hombre, ¿no? Y viene el papá, el abuelito, el bisabuelito de María, vienen mencionados en esa genealogía. Y también en el Evangelio de Juan viene la genealogía de Jesús por el lado de Dios. Él dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esta era la genealogía divina de Jesucristo. Es decir, que Jesús viene de Dios. Jesús es Dios hecho hombre. Por favor, no le creas a todas las personas que te dicen que Jesús fue un gran maestro, que fue un gran líder, una de las personas que trascendió y que dejó una huella en el mundo. ¿Sabes? Jesús fue mucho más que eso. Jesús no fue un hombre como cualquier otro, ni como uno de esos grandes hombres que han pisado esta tierra. Realmente Jesús, lo importante de Él es que Él era Dios. Él venía de Dios. Y fue ese Dios que decidió tomar el camino más largo y venir a esta tierra y vivir todo lo que nosotros vivimos para identificarse con nosotros. Si Él quería pagar por el hombre, Él tenía que hacerse hombre. Y Él padeció exactamente todo lo que tú y yo padecemos. Él se enfermó, Él tuvo tristeza, Él tuvo dolor, Él tuvo alegría, Él tuvo toda la vida que tú y yo tenemos como seres humanos. Nada más que la diferencia de Él es que Él vivió una vida sin un solo pecado. Él decidió humillarse a sí mismo y hacerse obediente hasta la muerte, y dice la Biblia, y muerte de cruz. Era la muerte más vergonzosa que una persona podía tener en esta vida. Y Él decidió voluntariamente enfrentarse a todo esto. A Jesús no lo mataron. Jesús decidió voluntariamente someterse a todo esto porque Él sabía que este era el precio. Y en el versículo 12 de Juan 1 se nos dice que a todos los que recibieron a Jesucristo, a los que creen en su nombre, les dio el privilegio más grande que una persona puede tener en esta vida: ser llamado hijo de Dios, ser adoptados en la familia de Dios. Y sabes, ahora tu genealogía tiene que ver con Dios. Dice la Biblia que Dios es nuestro Padre. Es precioso ver que este Dios tan grande, no tan infinito, ¿no? Que no podemos nosotros concebir con nuestra mente humana, que siempre ha existido, que siempre va a existir. Él no se presenta con un gran título que esté demasiado lejos de nosotros. ¿Cuánta gente dice, es que yo no me puedo acercar a Dios por mi condición humana, porque Dios está lejos de mí? Dice la Biblia que Dios ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. De hecho, Él quiere estar cerca, cada vez más cerca. Y Él nos ha puesto un título que sea inalcanzable para nosotros. El título que Dios se ha puesto en relación con el ser humano es el título de papá. Hoy es un buen día para recordar eso, ¿no? Es el título de padre. Él es nuestro Padre. Ese Padre lleno de amor y lleno de misericordia con todos sus hijos, que tan necesitados estamos de amor y de misericordia. Y dice que nosotros somos escogidos. Dios te escogió a ti. Qué hermoso saber esto. Dios puso sus ojos en ti, puso su mirada en ti. En realidad Dios nos escoge a todos, porque Dios nos llama a todos. Pero dice la Biblia que no todos lo quieren recibir. Cada cual se apartó por su propio camino. Muchos piensan que Dios no es necesario para ellos en sus vidas, que ellos no necesitan a Dios para caminar por esta vida, y que ellos no necesitan a Dios para enfrentar la eternidad. Ellos piensan que un día van a llegar delante de Él y que van a poder por sí mismos ser lo suficientemente buenos para ser aceptados por Dios en el cielo. Y la Biblia dice que no hay error más grande en la vida que tú puedas cometer que creer esto, que creer que tú no necesitas ser justificado, que creer que tú fuiste justificado por ti mismo,
tus buenas obras o tu buena forma de ser o de pensar, eso te ha justificado. Eso es un error eterno que mucha gente comete, que va por este camino ancho. Es más fácil, más cómodo creer en esto. Y sabes, Dios te escogió a ti. Y dice la Biblia que desde antes de que tú nacieras, Él estuvo pensando en ti. Y Él estuvo preparando todas tus circunstancias. A veces no nos gustan nuestras circunstancias, la verdad. A veces las circunstancias que podemos vivir son difíciles y no nos gusta enfrentarlas, ¿no? Sin embargo, Dios fue planeando todas tus circunstancias. Claro que dentro de esas circunstancias está nuestra voluntad. Y tú decides el rumbo de tu vida en cierta medida. En otra medida lo decide Dios. Dios va poniendo delante de ti todas las circunstancias que tú necesitabas. ¿Para qué? Para que un día voltearas a ver a Dios y le dijeras: Señor, te necesito. No puedo en esta vida. Como el leproso, el ciego y la mujer adúltera. Que ellos decían: Señor, yo reconozco que tú me puedes sanar, que tú me puedes aliviar de esta condición que yo tengo, y necesito que tú lo hagas. Ellos llegaban y se hincaban delante de Jesucristo, como tú y yo algún día lo hicimos. Y nuestra enfermedad no era una enfermedad física necesariamente. La enfermedad más grave que tú y yo teníamos era la enfermedad del alma, era la enfermedad espiritual. Teníamos lepra del alma. Estábamos destinados a tener que pagar por esa maldad que hay en el corazón de cada una de las personas que llegan a esta vida. Y Dios estuvo trabajando en tus circunstancias. Él planeó todo para que tú un día lo pudieras conocer. ¿Sabes por qué? Porque la eternidad no sería la misma sin ti. Porque Dios no quería que tú faltaras en el cielo. Él hizo todo lo posible para que tú y yo pudiéramos llegar al cielo un día. Y al ser de la familia de Dios, nosotros estamos llamados a parecernos a Él, parecernos a papá, ¿no? Siempre los hijos se parecen al papá, se parecen a la mamá, tienen rasgos. Es increíble ver que luego desde chiquitos hacen exactamente lo mismo que el papá o que la mamá, ¿no? Y nosotros estamos llamados a lo mismo, porque mucha gente conocerá de Dios solamente lo que ellos puedan ver en ti. Hay gente que no va a la iglesia, hay gente que jamás va a abrir una Biblia, hay gente que no va a ver una predicación en la televisión o en el radio o de ninguna otra forma, y la única oportunidad que ellos tienen de conocer a Dios es a través de ti. ¿Qué tanto te pareces a tu papá? ¿Qué tanto te pareces a Dios? ¿Qué tanto caminas al lado de Él para parecerte a Él? ¿No? Cuando los jóvenes van con sus amigos, es chistoso. A mí me pasó cuando yo era joven, hace como 3 años. Iba con mis amigos de la universidad y de repente mi mamá me decía: oye, hablas igualito a fulano, ¿no? Te expresas de la misma forma, con las mismas palabras, porque cuando estás conviviendo con gente, empiezas a adquirir sus características y sus rasgos, su forma de hablar, algunas expresiones. En la casa es igual, tú oyes a tus papás, a tu papá, a tu mamá, ¿no? Hablar de una forma y tú empiezas a hablar exactamente de la misma forma. A eso estamos llamados hoy, a que nosotros, nuestra relación con Dios sea tan cercana a Él, que empecemos a ser como Él, que empecemos a permitir que Él desarrolle sus características en cada uno de nosotros. Entonces, somos linaje escogido, somos de la genealogía de Dios, por eso nos dirigimos a Él como Padre. En segundo lugar, además de ser un linaje escogido, dice la Biblia que somos real sacerdocio. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, dice la palabra. Y ¿qué significa que seamos, que este adjetivo calificativo de ser real? Se refiere a que somos parte de la realeza, ¿no? ¿Te imaginas? Para todas aquellas personas que te quieren presumir que yo tengo esto, que yo tengo el otro, tú les puedes decir: yo soy de la realeza, yo soy parte de la realeza, y ni siquiera de la de Inglaterra o la de Holanda o la de España, soy de una más, iba a decir más fifí, una mejor, una más alta, la mejor realeza, perdón, que podemos tener nosotros. Somos parte de la realeza de Dios. A lo largo del Antiguo Testamento se hablaba mucho de un reino, de una persona, de un Mesías que iba a venir a establecer su reino en la tierra.
¿no? Y que iba a venir a reinar para siempre. Inclusive cuando llega aquí Jesucristo, los apóstoles empiezan a decir, bueno, Jesús, pues ¿dónde empezamos? ¿No? ¿Cómo nos vamos a organizar, ¿no? Aquí en el reino, ¿no? Y ellos no entendían que el reino de Jesucristo no era de este mundo. Jesús mismo, cuando está con Pilato, Pilato le dice, a ver, dime, ¿a qué has venido? ¿Qué vas a hacer aquí? ¿Que has venido a reinar? Y Jesús le dice, Pilato, te tengo que confesar que mi reino no es de este mundo. Yo he venido aquí para reinar corazones, para darle sentido a la vida de las personas. Yo no soy un rey como ustedes, como César o como todos los reyes de los grandes imperios. Yo soy un rey que va a reinar de una forma diferente. Y nosotros somos parte de ese reino, de esa realeza. Hemos sido adquiridos, ¿no? Como parte de ese reino espiritual que Dios ha venido a formar en este mundo. Y dentro de esa familia real, dice la palabra que nosotros hemos sido puestos como sacerdotes. Somos real sacerdotes. Somos parte del real sacerdocio. Y cuando tú vas un poquito acerca de este asunto de los sacerdotes, cuando tú te vas al Antiguo Testamento, tú ves que la palabra sacerdote se menciona muchas veces, más de 650 veces. Y los sacerdotes que tenían este papel y que hacían, Dios nos explica de una manera muy detallada cuál era el papel de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. ¿Y cuál era este papel? ¿Cuál era el trabajo que tenían los sacerdotes dentro del pueblo de Israel ahí en el Antiguo Testamento? Ellos eran un intermediario. Ellos eran un puente entre Dios y los hombres, ¿no? Y para aquellas personas que tenemos algún tiempo caminando en el Señor, es muy común que llegan personas y te dicen, cuando tienen algún problema o alguna necesidad, ellos te dicen, oye, pídele a Dios por mí, tú que estás cerquita, ¿no? Te dicen, tú que tienes palancas, ahí te encargo que ores por mí, ¿no? Porque no lo hemos escuchado, lo cual se podría traducir en, tú eres un sacerdote, tú eres parte del real sacerdocio de Dios, tú tienes directo acceso a Dios y a los hombres, tú estás cerca de Él, tú tienes una comunicación con Él y al mismo tiempo tú tienes una comunicación con los hombres, ¿no? Y qué padre cuando nos dicen eso, la verdad, ¿no? Qué padre que te digan, oye, tú estás cerquita de Dios, ¿no? Cuando tú oras por una persona, cuando tú oras por sus necesidades, cuando oras por cualquier aspecto de alguien que está cercano a ti, en realidad tú estás siendo ese intermediario entre Dios y los hombres. Mismo papel que tenían los sacerdotes en el Antiguo Testamento. También cuando tú le hablas a una persona de Cristo, de repente ha pasado mucho tiempo y no ves a un compañero de la prepa o de la universidad y te topas y le dices, oye, te tengo que platicar que Dios cambió mi vida. No, yo no soy la misma persona que era antes. Un día conocí a Dios y Él me está cambiando. No me he hecho una persona perfecta, pero me he hecho una persona diferente. Y te lo quiero compartir, te quiero enseñar cómo tú puedes obtener lo mismo. Entonces tú estás haciendo el papel de un sacerdote. O también cuando tú permites que Dios cambie tu vida, ¿no? Aquí estamos llamados, como constantemente lo comentamos, a cuidar nuestras vidas. Tú y yo sabemos lo que no tenemos que hacer. Tú y yo sabemos cómo tenemos que vivir nuestra vida. Y cuando tú lo haces, Dios empieza a formar en ti su carácter, empieza a formar en ti sus características y la gente lo ve, ¿no? Hay gente que te puede ver como una persona diferente, que a lo mejor en algunos aspectos no actúas de la misma forma que todos lo hacen. Entonces tú estás ejerciendo ese papel de real sacerdocio. De esto nos está hablando Pedro aquí, cuando nos dice que nosotros somos reales sacerdotes. Y realmente este es un honor que no podemos medir. El hecho de que nosotros podamos ser ese puente entre Dios y nosotros. Y sin temor a equivocarme, yo te quiero decir que una de las principales razones por las cuales tú viniste a este país, para los que somos de fuera la mayoría, es precisamente para hacer este papel de sacerdote, porque hay mucha gente necesitada de ti, yo no sé si tú te has dado cuenta alrededor de ti cuánta necesidad hay entre tus amigos y tus conocidos, ¿no? Pero sí hay una necesidad muy grande. Hay tantas historias,
¿no? De gente que un día decidió acabar con su vida, ¿no? Yo he escuchado muchas historias, a lo mejor de gente cercana, o en el periódico, o en algún medio de comunicación. Y la gente que los conocía dicen, es que nunca íbamos a pensar que iba a hacer eso. Él se veía tan bien, nunca mostró problemas, a lo mejor sí andaba un poquito deprimido y a lo mejor, pero pues en realidad nunca pensamos que estuviera en esa condición. Y sabes, tú no sabes la condición de la gente que te rodea, ¿no? Porque como yo te decía al principio, nos ponemos nuestras máscaras, ¿no? Empezamos a poner máscaras y queremos aparentar algo que no es, pero tú no conoces el corazón de la gente, tú no conoces realmente lo que están viviendo. Realmente tú puedes ver a la gente normal, pero en mayor o menor grado, ellos necesitan a Dios. Toda la gente necesita esperanza, toda la gente necesita de una o de otra manera a Dios. Yo no sé si les vaya bien o mal en la vida, ¿no? Pero ellos necesitan a Dios, no solamente para esta vida, sino sobre todo para aquel día en que ellos tengan su encuentro con Dios. Ese día la gente, dice la Biblia, que se va a quedar sin argumentos, que toda boca se va a quedar cerrada, porque van a ver la realidad de su vida, porque ellos van a ver realmente lo que es Dios y lo que son ellos, ¿no? Sin ningún filtro, sin nada que oculte esta verdad, y entonces se van a quedar sin argumentos, porque todos vamos a llegar un día delante de Dios. Todas aquellas personas con las que trabajamos, con las que convivimos, con las que vivimos en el vecindario, todas esas personas un día van a estar delante de Dios, porque hay una estadística, aquí en Estados Unidos, todos se miden estadísticas. Hay una estadística que todos aquí conocemos: 1 de cada ser humano se muere. Todos nos morimos. No hay nadie que no se vaya a morir, ¿no? Entonces, tú ve a la gente que te rodea como personas que van a este encuentro con Dios. Nos acostumbramos a veces tanto a convivir con la gente sin darnos cuenta del peligro tan grave en el que ellos están. Esta semana nos enteramos de una persona cercana a nosotros que murió su hermana, y murió en un accidente muy trágico, ¿no? Y nos platicaba, fuimos a verla, y nos platicaba esta amiga que su hermana salió un día a pasear al perro, ¿no? Salió de su casa, estaba paseando al perro, ¿no? Y de repente hubo un accidente, ¿no? La atropellaron a la muchacha y se murió, ¿no? Ella dijo, ahorita regreso, y nunca regresó. Nadie sabemos cuál es nuestro día y cuál es nuestra hora, ¿no? Y no sabemos cuál es el día y la hora de las personas que están alrededor de nosotros. Y yo me preguntaba con esta muchacha, ¿alguien le habrá hablado de Cristo? Claro que sí. La respuesta es sí. Dice la Biblia que todos recibimos el mensaje, porque Dios es fiel, no porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero es una realidad que muchas veces, desafortunadamente, Dios tiene que usar el plan B o el plan C. Va con nosotros y nos dice, oye, yo te puse en este lugar para que tú vayas a anunciar la realidad del Evangelio, para que tú vayas y prediques la realidad de la Biblia, ¿no? Y a veces nosotros estamos tan ocupados o tan distraídos que decidimos por alguna razón no hacerlo. Entonces Dios finalmente le va a hablar a la gente, porque Dios es fiel y va a usar otro plan, el plan B, el plan C o el plan D, ¿no? Pero realmente yo quiero que tú no pierdas la responsabilidad y el privilegio que tú y yo tenemos de hablar de Cristo. Dice el libro de Ezequiel, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Ezequiel 3:18 nos dice esto. Dice, cada quien toma sus decisiones. Nosotros no estamos llamados a convertir a nadie, pero sí estamos llamados a anunciar las buenas de salvación, las buenas nuevas que todos necesitan escuchar. Y entonces Dios toma muy en serio esta responsabilidad que te ha encargado de ser un sacerdote real. ¿Quién eres tú? Ya vamos entendiendo un poquito. Somos linaje escogido, somos real sacerdocio. Y después en el versículo 9 de 1 Pedro 2
dice que somos nación santa. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Primero se aplicó a Israel, y el pueblo de Israel fue llamado a un proyecto increíble, a un proyecto muy especial. Fueron llamados a ser una nación santa para revelar a un Dios santo, para hablar de un Dios santo. Y Dios en el Antiguo Testamento escogió a Abraham. Si nos vamos allá al principio de la Biblia, al libro de Génesis, y vemos que Dios, por el corazón de Abraham, no porque Dios tenga favoritos, todos somos favoritos de Dios. Sin embargo, Abraham tenía un corazón tan especial que Dios dijo, ¿sabes qué, Abraham? Yo te voy a hacer a ti una promesa. De ti va a salir una gran nación. Abraham tenía 80 y tantos años. Van a ser, y sin hijos, va a ser una gran nación. Y de ahí no solamente que vas a crecer y se te va a encomendar el Evangelio, sino que de ahí va a venir el Mesías. Entonces, tu pueblo, tu descendencia va a ser la encargada de llevar este Evangelio de salvación a las naciones. Van a hablar de ese Cordero sin mancha, que un día va a venir a vivir a este mundo, ¿no? Y fue un poquito más adelante en la historia, cuando ellos establecieron la fiesta de la Pascua, cuando ellos salen de Egipto, y entonces Dios le da todas las características al pueblo que venía de Abraham, para que ellos celebraran esta fiesta, en donde ellos tenían que tomar a un cordero, guardarlo por ciertos días, 4 días, ¿no? Alimentarlo, checarlo, que no tuviera mancha, que no tuviera defecto, ¿no? Y todo esto representaba a Jesús. Jesús entró 4 días antes de ser crucificado a Jerusalén, fue examinado por todo mundo, ¿no? Tratando de encontrarle un defecto y una mancha, y nadie lo pudo encontrar, y finalmente Cristo murió como este cordero que moría entre las 2 tardes del día 14 del mes de Aviv. Entonces, el pueblo de Israel era el encargado, el encomendado de anunciar a través de este cordero y a través de muchas otras formas que un día iba a venir Jesucristo a vivir en esta tierra. Y entonces los santificó, los apartó. El ser santificado es esto, es ser apartado para el uso exclusivo de Dios. Dios santificó al pueblo de Israel y les dio una serie de normas y una serie de principios que ellos tenían que seguir para ser un pueblo único, para ser un pueblo diferente. Nadie más seguía todas estas normas, nadie más hacía lo que el pueblo de Israel, porque era un pueblo especial, porque Dios quería que ellos fueran un pueblo especial. Pero pasan los años, pasan las décadas y pasan los siglos, y el pueblo de Israel pierde de vista esa responsabilidad y ese privilegio que ellos tenían, y ellos dejan de ser especiales. Y cuando Cristo llega a este mundo, el pueblo de Israel era el mismo que todos los demás, actuaban de la misma forma. Tú ves a los líderes religiosos israelitas llenos de codicia, llenos de envidia, de rencor, de resentimiento, de todas estas cosas exactamente igual que todos los demás. Y entonces Dios decide pasarle estafeta a un nuevo pueblo. Ese pueblo somos nosotros. Así como allá en el monte Sinaí, entonces tú recuerdas, cuando Moisés sube al monte, está 40 días y 40 noches conviviendo con Dios, y Dios le da las tablas de la ley, y entonces él baja y ve que el pueblo ya se descarrió totalmente. Hicieron un becerro de oro, están adorando a sus ídolos, a los dioses, han dejado a Dios a un lado y están con un corazón religioso, adorando cosas que no tienen ningún sentido. Entonces lo que hace Moisés es que avienta las tablas de la ley, se rompen estas tablas, y entonces Moisés posteriormente tiene que volver a subir al monte para que vuelva a recibir la ley. Y se refiere Dios a esto como el pueblo del judío fue el primero encargado de anunciar las buenas nuevas, de anunciar el Evangelio, pero este pacto se iba a romper un día y se le iba a dar la estafeta a un nuevo pueblo, a una nación diferente que somos nosotros, esta nación santa. Y hoy los apartados somos nosotros. Hoy esa nación santa somos tú y yo, esa nación especial. Y no nos puede pasar lo mismo que a los judíos. No podemos caer en lo mismo, en la misma religiosidad que los judíos tuvieron en la época de Jesús,
en donde Dios estaba hasta el final de su lista de prioridades. Primero estaban todas las cosas de esta vida, tratando de llenarse y de satisfacer todas las cosas del ser humano antes de buscar a Dios y querer honrarlo y querer predicarlo. No nos puede pasar a nosotros lo mismo. No seamos igual que los demás, que las demás naciones que están allá afuera. Nuestra iglesia sufre el día de hoy muchísimo, porque el cristiano común y corriente, es la verdad, el día de hoy no es diferente a nadie. Se dicen cristianos, pero viven de la misma forma que viven todos los demás. Van a los mismos lugares, hablan de la misma forma, ven las mismas cosas, conviven de la misma forma que las personas allá afuera lo hacen. Eso sí, tienen una Biblia en casa, eso sí, vienen a la iglesia los domingos, pero fuera de eso, su vida es exactamente igual a la vida de todas las demás personas que no tienen la menor idea de quién es Dios. Y también algo que hoy podemos aprender esta mañana, que espero que se quede en nuestros corazones, es que tú y yo hemos sido llamados a ser un pueblo especial, personas que vivan diferentes, que actúen de una manera diferente. Dice el libro de Romanos: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te conformes con vivir la vida de la misma forma que todo el mundo la vive. No te adaptes a este mundo. No quiere decir que no puedas disfrutar de las cosas de esta vida. Para nada, Dios nos dio muchas cosas y qué padre que podamos nosotros disfrutarlas. Pero a lo que se refiere a este pasaje es que no te adaptes a las filosofías, a las modas, a las costumbres que esta sociedad tiene el día de hoy. Y más en este tiempo, las cosas han cambiado tanto. Ese versículo de Isaías en donde Dios dice: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hoy más que nunca, ese versículo se está cumpliendo en nuestra sociedad. Hoy ha cambiado todo. Hoy todo lo que antes era muy muy malo, el día de hoy es muy muy bueno, y viceversa. No, realmente estamos viviendo en una sociedad al revés. No te conformes a este siglo. No vivas de la misma forma que toda la gente vive. Nos damos por vencidos como creyentes. Y bueno, pues hay que aceptar esto, ¿no? Y hay que apoyarlo. No puede ser eso. No nos conformemos a este siglo. La realidad de la vida del creyente, hoy más que nunca, es que vamos en contra de la corriente. Es que vamos en contra de las costumbres y las normas que esta sociedad ha planteado. Tú has sido apartado para el uso exclusivo de Dios. Y esto no lo debemos de olvidar nosotros. Debemos de ser una inspiración para la gente que vive allá afuera, la gente que necesita saber que hay esperanza en esta vida, pero no solamente para ellos, sino para nosotros mismos. Todos vamos en contra de la corriente, y la realidad es que a veces no es fácil, y esta es la verdad, ¿no? Porque vivimos en contra de nuestra carne, en contra del mundo, en contra de Satanás, que está tratando de poner obstáculos en nuestra vida constantemente, y somos como ese salmón, ¿no? Si ustedes conocen la historia de los salmones, es preciosa, ¿no? Ellos empiezan en el río, hasta abajo del río, y su objetivo en la vida es llegar hasta arriba. Van en contra de la corriente, y tú los ves, vienen la corriente del río hacia abajo, y ellos van brincando, hasta que puedan llegar a la parte alta del río, y ahí poner sus huevecillos. La corriente se los va a llevar hacia abajo, ahí van a nacer los nuevos salmones, y su objetivo va a ser llegar hasta arriba para también poner sus huevecillos ahí. Nosotros somos así, y no sé si has visto, pero los salmones muchas veces hay rocas, hay muchos obstáculos en el camino. Ellos llegan lastimados, ellos llegan cortados, ellos sufren porque van en contra de la corriente. Y la vida del creyente es exactamente igual. Claro, con muchos beneficios y muchas bendiciones. No podemos dejar eso a un lado, pero también tenemos que decir que a veces es difícil. Y qué padre que tú puedas ser una inspiración para todos nosotros. Que tú seas una persona que nos diga: vale la pena vivir para Cristo, vale la pena seguir en el camino angosto. Ahí es donde vas a encontrar todo lo que tú necesitas en esta vida. Que nosotros nos inspiremos unos a otros, ¿no? Por eso somos un pueblo santo, un pueblo apartado,
para ser un testimonio precioso de lo que Dios puede hacer en la vida de las personas. Yo espero que cada uno de nosotros, el día que no estemos aquí, que nuestra ausencia se sienta, que realmente tú hagas falta en esta congregación, ¿no? Que la gente diga, oye, ¿te acuerdas de fulanito? Qué padre su vida, siempre tenía una buena actitud, me acuerdo cuando me compartió un versículo, yo vi su vida, veía a su familia. O sea, que realmente nosotros podamos ser una inspiración para otros. Para eso somos una iglesia en parte, ¿no? Para nosotros edificarnos a nosotros mismos, ¿no? Somos un pueblo santo. Y no solamente un pueblo santo, sino que ya al final de nuestro versículo dice que nosotros somos un pueblo adquirido por Dios, ¿no? Finalmente dice nuestro pasaje que fuimos adquiridos por Él, ¿no? El mérito es de Dios. Él nos compró a nosotros, ¿no? Nuestro único mérito, ¿sabes cuál fue? El aceptar un regalo que se nos estaba dando. No es, si tú llegas en Navidad y alguien llega con una cajota y te dice, oye, te compré este regalo, y tú pues lo vas a aceptar, ¿no? Dices, oye, pues claro, muchas gracias. ¿Qué mérito tenemos? Pues en realidad ninguno, ¿no? Porque es un regalo que se nos está dando. La salvación, la vida transformada por Dios, es un regalo que Dios nos ha dado, porque por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, no tiene nada que ver con ustedes, no tiene un mérito del ser humano, pues es un don de Dios, no por obras. La salvación no es por algo que hayamos hecho, para que nadie se gloríe. Tú realmente te das cuenta que el mérito de nuestra vida, el mérito de todo lo que ha pasado en nosotros, es para Dios. Dice la Biblia que fuimos adquiridos por Él, y todo esto, este proyecto humano de redención y de salvación, empezó allá en el huerto del Edén, ¿no? ¿Te imaginas? Me encanta a mí imaginarme la escena. Cuando Dios creó todas las cosas, poniéndole un orden perfecto, el sexto día crea al hombre, a la mujer, y los puso en un ambiente perfecto, en donde no había absolutamente ninguna necesidad para ellos, en ningún sentido, ¿no? Y entonces el hombre, conocemos el capítulo más oscuro, lo he comentado, de la Biblia, es el capítulo 3 del libro de Génesis, en donde todo era perfecto, en donde la relación de Dios con el hombre no se había roto, era directa, hablaban con él. Entonces el hombre cometió un pecado. El problema no fue la fruta, sino la desobediencia en su corazón. Ese realmente fue el problema que ocurrió allá en el huerto del Edén. Entonces fueron expulsados ellos, porque el hombre se separó de Dios, porque el hombre decidió poner una barrera entre él y su creador. Y esta desobediencia sigue en cada uno de los seres humanos que hemos venido desde Adán. Está en nuestro DNA. Y había que pagar entonces un precio para que el hombre pudiera regresar a Dios. Tu vida tenía un gran precio. Y dice la palabra de Dios que todo el oro del mundo no podía pagar por este precio. Todas las cosas que podemos encontrar en este planeta no podían pagar el precio. Tu vida valía mucho más que todo lo que nosotros podamos adquirir en esta vida. Dios demandaba una vida perfecta. Y después de una vida perfecta, que la sangre de esa persona fuera derramada. Dice Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ese fue el precio que Dios puso, el derramamiento de la sangre de una vida perfecta. Y entonces Jesús dijo, yo levanto la mano, yo voy a ser el que va a vivir esa vida perfecta y voy a derramar mi sangre. Él tuvo tantas oportunidades de escaparse de la crucifixión. Él tuvo tantas formas de poder salir de una forma o de otra librado de esta muerte que él sufrió. Pero ¿sabes? Él había levantado la mano. Él dijo, yo voy a pagar, yo voy a ser esta persona que tenga una vida perfecta y que derrame su sangre, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Y entonces así fue como tú fuiste adquirido por Dios. Tu vida le importa a Dios muchísimo. Cada día Él trata de hablarte. Cada día Él trata de explicarte. Piensa en el día de ayer. Dios hubo algo que te trató de decir.
Y si tú te vas a cada día en tu vida, Dios quiere explicarte, quiere hacerte ver lo importante que es la eternidad para ti. Hacerte ver que lo importante no es lo que vemos en esta vida, sino lo que viene más adelante. Estamos tan concentrados en esta vida y pensamos que todo va a terminar el día que tú te mueras. Que por cierto no sabemos cuándo va a ser. Puede ser mañana, puede ser en 50 o en 60 años, ¿no? Pero estamos concentrados en las cosas de este mundo. Ahorita tú y yo estamos pensando, híjole, mañana, esta semana, como los papás, ¿no? El trabajo, yo ya tengo estos proyectos y tengo esta junta y tengo esto. Y claro que tenemos que responsabilizarnos de todo esto. Pero podemos encerrarnos solamente en pensar que todo en esta vida es la junta, el proyecto, el partido, el examen y todas las cosas que nosotros vamos enfrentando día con día. En el fondo de tu mente tiene que estar grabada la eternidad. Y Dios está tratando de hablarte cada día para mostrarte lo importante que es la eternidad. ¿No? Que no vale la pena aferrarte y amarrarte a esta vida, ¿no? En una ocasión supe de una situación que ocurrió a unas personas que tuvieron un accidente y una chica estaba agonizando, ¿no? Y ella decía, no me quiero morir, no me quiero morir. O sea, tú veías como de la misma manera que mucha gente estamos aferrados a esta vida. Tengo proyectos, tengo cosas que hacer en mi vida y estamos aferrados solamente por estas cosas. Claro que nadie nos queremos morir, no, nadie tiene planeado morirse pronto, ¿no? Pero realmente no podemos estar aferrados y pensando que lo único importante en esta vida son las cosas de esta vida. Todos los días Dios tratará de recordarte el valor que tú tienes ante Él y el propósito que tu vida tiene. Dice, regresando a nuestro pasaje, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Finalmente, vemos cómo Dios, al habernos dado nuestra identidad, al explicarnos esta mañana quiénes somos, que somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa y un pueblo adquirido por Dios, todo esto tiene un propósito: anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la razón por la cual tú eres un linaje escogido, alguien en quien Dios tiene su mirada puesta. Dios está viéndonos constantemente para anunciar las virtudes de aquel, podríamos poner aquel con A mayúscula, que te llamó de la vida a las tinieblas, de una vida sin esperanza a su luz admirable. ¿Por qué se refiere la Biblia a que nosotros vivíamos en tinieblas? ¿O por qué la gente que no tiene a Dios vive en tinieblas? Porque cuando tú estás en las tinieblas, no sé si alguna vez has estado en un lugar en donde no puedes ver verdaderamente nada, ¿no? En donde pones tu mano a unos cuantos centímetros de tus ojos y no la puedes ver, ¿no? Si volteas para atrás no ves nada, si volteas para adelante o para un lado o para arriba, no ves absolutamente nada. Y así se compara en la Biblia la vida de una persona que no tiene a Dios. No sabes de dónde vienes, no sabes a dónde vas, no sabes en dónde estás. Aunque el hombre cree que sí sabe, en realidad no sabemos nada, ¿no? Porque solamente basta una circunstancia, ¿no?, que nos haga dudar y todo se desmorona, ¿no? Toda esa seguridad que teníamos en el dinero, en la salud, en los contactos que tenemos, todo se viene abajo porque vivimos en tinieblas. No entendemos esta vida, no entendemos realmente cuál es el propósito de la vida sin Dios. Y gracias a Dios, porque todos veníamos de ahí, todos venimos de una vida en tinieblas, y Dios dice en la Biblia que nos llamó a su luz admirable, porque así se llama Él. Dice el libro de Isaías que Jesucristo es admirable, es consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Él se llama a sí mismo admirable. Nos llamó a esa luz que solamente Él produce, de esta vida en oscuridad a una vida en donde Dios resplandece. Y entonces aquí Dios nos habla del objetivo de nuestra vida. ¿Para qué fuiste llamado? Para confesar a Cristo delante de los hombres, básicamente. Dice la palabra: y cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo
también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero Dios dice, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Allí en Jerusalén, hace más o menos unos 2000 años, llegaron unos griegos. Estaba Jesús predicando a las multitudes, era difícil alcanzar a Jesús, y llegaron estos griegos con Felipe, el hermano de Pedro, con Andrés, el hermano de Pedro, y le dicen, oye, quisiéramos ver a Jesús, ¿no? Nos gustaría ver a Jesús. Y yo te quiero decir que esta pregunta y esta necesidad está en el corazón de todas las personas el día de hoy. La gente, en el fondo, lo que hace al llegar contigo es decirte exactamente lo mismo. Quiero ver a Jesús. Me encantaría saber que hay esperanza. Me encantaría saber que no todo es esto, que no todo se va a terminar el día que yo me muera. Me encantaría saber que la historia de Jesús no solamente es una historia que alguien contó, que alguien platicó y que ya se terminó. Hoy más que nunca es importante recordar quiénes somos nosotros. Hoy ya podríamos dar una respuesta un poquito amplia. Si alguien te pregunta, ¿quién eres? ¿Quién eres tú? Somos esto delante de los ojos de Dios. No importa tanto quién pienses tú que eres. No importa tanto quién piensen los demás que tú eres. En realidad, para Dios esto es lo que tú eres. Eres una persona profundamente especial. Y sabes, esto te muestra el verdadero propósito por el que tú y yo estamos vivos el día de hoy. Yo espero que este mensaje sea alentador para ti, ¿no? Que como joven te des cuenta quién eres tú. Eres mucho más que una persona tratando de encontrar una identidad en esta vida. Que como mamá eres mucho más que una persona tratando de sacar a tus hijos adelante. Como papá eres mucho más que una persona solamente tratando de proveer lo necesario para tu familia. Tú eres alguien mucho más grande que estas etiquetas que nosotros en la vida nos hemos puesto. Somos sumamente valiosos para Dios. Dios se muere por nosotros. No solamente se murió por nosotros, Él se muere por nosotros cada día, y el día de hoy nos está recordando lo importantes que somos para Él. Antes que cualquier cosa, eres un hijo amado de Dios, con un plan precioso en esta vida y que va camino a una eternidad perfecta. Estos somos nosotros. Estos somos tú y yo. Que Dios nos bendiga, que Dios nos aliente al saber todas estas cosas que Dios ha dejado establecidas en su palabra, recordándonos una vez más el propósito verdadero que todos tenemos en esta vida. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a orar. Me gustaría aprovechar para orar también por los papás, darle gracias a Dios por el privilegio que nos ha dado a muchos de ser papás el día de hoy. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu mensaje. Te damos gracias, Señor, porque pues hoy una vez más abres nuestros ojos para hacernos ver que nuestra vida te importa mucho y que la responsabilidad que tenemos nosotros, Señor, delante de ti es también muy grande, Dios. Gracias por ese honor, ese privilegio que nos has dado de conocerte y de poder ser colaboradores en este proyecto tan grande que tú tienes para los seres humanos, Señor. Usa nuestras vidas, Padre. Úsanos para alcanzar a todas aquellas personas que el día de hoy están viviendo en tinieblas, Dios. También te damos hoy gracias, Señor, por todos los papás que estamos aquí, Señor. Te damos gracias por el privilegio que tú nos has dado, Señor, de poder guiar a nuestras familias a través de tu palabra, Señor. Gracias porque no estamos solos. Gracias porque tenemos tu guía y tu luz, Señor, para guiar a nuestras familias, Señor. Te damos gracias, Padre, por nuestros padres también, Señor. Gracias por haber puesto a nuestros papás, Señor, en nuestras vidas. Gracias por su esfuerzo y por su amor, Señor. Gracias porque pues tú nos muestras que nos amas a través de nuestros familiares, Señor. Bendito seas
por tu gracia, Señor. Bendito seas por el amor que nos tienes, Señor. Ayúdanos a no vivir igual. Ayúdanos a ser especiales y diferentes, Señor. Y ayúdanos a llegar al cielo, Señor, algún día, con todas las coronas, Dios, que tú has planeado para nosotros. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu tiempo, por tu misericordia. Y gracias, Señor, por esta congregación que tú nos has regalado. Te pedimos que la bendigas y rogamos hoy por aquellas personas que no nos pudieron acompañar esta mañana, Señor. Te damos gracias y te pedimos todo esto, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo.